Gracias. Gracias porque a lo largo de todo este tiempo nos hemos sentido plenamente acompañados. Cuando José Luis y yo decidimos iniciar este camino allá por el año 2019, de forma discreta, probablemente esa es la distinción de los procesos anteriores. No hemos hecho algo especial, hemos recogido la voluntad que durante años nos han expresado nuestros vecinos. En aquellos dichos que siempre nos han trasladado de aquí nunca se hace nada porque realmente estamos separados. Teníamos que estar juntos para poder reivindicar la universidad. En definitiva, hemos hecho lo que otros también intentaron, pero de forma discreta y, sobre todo, con el pleno compromiso, apoyo, firmeza y determinación de los presidentes que ha tenido esta tierra. La fusión que ahora se reconoce no es mérito de Miguel Ángel Gallardo ni de José Luis Quintana. Es fruto del proceso de intentos desde hace más de 60 años y que ahora sale adelante con el respaldo mayoritario de los vecinos de ambas ciudades. Estamos en un momento en el que se idealiza lo que nos separa, pero en este proyecto ha nacido para unir, para caminar juntos, para ser más fuertes, para conseguir objetivos que individualmente serían imposibles, en suma, para llegar más lejos. Hacer historia no supone tener que perder ni nuestra identidad, ni nuestros orígenes, ni nuestras costumbres, simplemente supone cambiar nuestra forma de concebir lo que queremos ser. No perdemos nuestra historia, hacemos historia. El proceso de fusión sigue adelante en su cauce de constitución y, aunque hay voces críticas, es el momento de salir al encuentro para analizar y dialogar sobre aquellas cuestiones que nos distancian. Esta medalla de Extremadura nos debe de llevar a hacer una reflexión, porque la unión que hemos formalizado no pretende ni borrar nuestro pasado ni cambiar radicalmente nuestro presente, pero sí tiene un firme propósito, que es pretender mejorar el futuro de todos. Esta medalla supone un magnífico impulso para seguir trabajando para un mañana mejor, para los donbenitenses y los villanovenses de hoy, para nuestros hijos, para nuestros nietos, en suma, para Extremadura, para construir más Extremadura.